es una cuestión política. Porque un señor que además de reconstruir el Estado democrático constitucional, pagó la deuda, reestructuró, hizo la reestructuración de deuda soberana más formidable de toda la historia, y además de hacer la reestructuración soberana con quita de capital e intereses, pagó al Fondo Monetario Internacional para que no pudiera interferir en el desarrollo de políticas públicas nacionales. Y este acuerdo que se ha firmado... yo quiero primero desmistificar un poquito esto del acuerdo porque parece que a uno no le gustara el Fondo Monetario Internacional por una cuestión dogmática o que no quisiéramos pagar. Por supuesto que sí. Si te dieron 45.000 millones de dólares lo vas a tener que devolver. Esto está claro. Nadie pretende que no lo devuelvan. Tampoco tengo una cuestión dogmática ni ideológica con el Fondo Monetario Internacional. El otro día este mismo columnista que publicó el RIPTE titulaba textual, Máximo y Cristina, se refería a Máximo obviamente, Máximo y Cristina condenados a un programa económico en el que no creen. Primera cuestión, creer yo creo en Dios nada más. En el amor también. Pero en un programa económico nadie cree en un programa. ¿Qué es esto? ¿Es una cuestión de fe? No, no, no. Los programas económicos no son una cuestión de fe. Son una cuestión de objetivos que persiguen y la eficacia y la eficiencia que tienen para alcanzar esos objetivos. O sea, no me enamoro de nada. Pero digo esto para aclarar que no hay ninguna cuestión dogmática con esto, o que no quería que se acordara con el fondo, bueno, y voy a contar una infidencia para que se entienda un poquito, porque tanta cosa que se publica, tanta cosa que se dice, en off, acá y allá, para acá. Entonces creo, miren, una infidencia cortita, la única que voy a hacer. En diciembre del 21, estaba en plena negociación con el Fondo Monetario, me llama un día el presidente del Banco Central, que es el actual presidente del Banco Central, que quería verme. Le dije, sí, le dije que viniera a mi casa. A mí no me gustaba recibirlo en el Senado porque presidente central en el Senado, después tenés 28 millones de artículos de análisis de esto, de lo otro. Y viene a decirme, estaba muy álgida la negociación aparentemente con el Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía, y me viene a proponer que estaban dispuestos desde el fondo a viajar a la Argentina para entrevistarse conmigo porque pensaban que yo iba a solucionarlo y textual, quiero repetirlo y terminar, no voy a hablar más de este tema, porque el ministro de Economía en ese entonces, el ministro que luego renunció, bueno, estaba muy terco, que era muy caprichoso, que no quería, bueno, le digo, no, mirá, le digo, a mí me enseñaron desde muy chiquita que cuando alguien empieza una negociación es el que la tiene que terminar y que no hay peor negociación que la que se hacen en 2 o 3 ventanillas, porque finalmente el que tiene más poder termina jorobando a los otros que se dividen en 3 o 4 lugares. En todo caso, bueno, decirle al presidente si vos tenés diferencias con el ministro de Economía, que decida el presidente. Bueno, y me dijo que el presidente le decía que sí a uno, que no. Bueno, no importa, la cuestión que no quise intervenir porque me parece que el que tenía que negociar y hacer las cosas que debía hacer era el entonces ministro de Economía, que finalmente, cuando renuncia, no renuncia, como se dijo ahí, porque se peleó conmigo o se peleó con él. No, porque... Es más, tengo mi celular, yo que puedo mostrar el celular, como siempre digo. Tengo en mi celular el último mensaje muy atento que me envió un mes antes de renunciar, en el cual me enviaba el proyecto de ley de renta inesperada que se había enviado al Congreso. Digo todo esto para terminar cuando uno discute y te pongan clichés o te pongan en un lugar de que sos terca, que no querés esto, que no querés lo otro, que sos muy ideológica. No, miren, creo que he dado muestras de un pragmatismo cuando se trata de los intereses del país
que bueno, ya no sé qué más debería hacer. Ya no sé qué más debería hacer. Bien. Este acuerdo, es más, apoyé con mucha fuerza también la reestructuración de la deuda privada, pese a que no obtuvimos ni una sola quita de un solo dólar de capital y de intereses. Creo que se podría haber hecho una mejor negociación y la apoyé porque creí que la tenía que apoyar. Me senté en la mesa de propuestas cuando se presentó en Olivos y me volví a sentar en la mesa del Bicentenario cuando se cerró, porque esto es también parte de la responsabilidad institucional. Pero parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios. Por una razón sencilla. Si en una economía de carácter bimonetario como la que yo tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso, y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, en una economía de las características de la Argentina, porque los acuerdos no pueden ser como se vende en un paquete de galletitas que es lo mismo para todos. No, no. Esto es lo que sostuve, sostengo y sostendré siempre. Y creo que es importante, y porque lo van a tener que hacer, se va a tener que revisar también las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo, porque yo quiero que pongamos el de la deuda, por favor, que es el último, por favor, el de la deuda. Eso, bueno, miren ahí la deuda. Está muy chiquito, no lo van a ver, a lo mejor está más grande allá al costadito, pero fíjense lo que es la deuda en dólares. Esto es pagar deuda año por año. Acá no tenemos ni pago de importaciones, ni pago de balanza turística, que la tenemos negativa. Tampoco tenemos pago de transferencias, de fletes, de todo lo que hay que pagar, de divisas, de dividendos, de royalties. Acá es solamente deuda. Y tenemos en el año 24, o sea, el año que viene, 15.421 millones de dólares. El que sigue, 18.546 millones de dólares. El que sigue, 19.255 millones de dólares. En el 27 empiezan de a 23.000, 25.000, 24.000, 24.000, 23.000. Eso, y ahí tenemos que tener además, les vuelvo a repetir, los dólares para las importaciones de todo tipo y para la innovación tecnológica, porque quiero decirles algo, nosotros necesitamos innovación y estamos en una universidad. La Argentina necesita urgentemente innovación tecnológica para sus exportaciones, porque se han reprimarizado las exportaciones en la República Argentina durante los últimos años. Se han reprimarizado. La reprimarización significa trabajo escaso y mal remunerado. Nosotros necesitamos innovación tecnológica, que es lo que da el salario calificado en las universidades, en los científicos, y eso lo hace el Estado. ¿Quién se cree que inventó la Internet? ¿O Steve Jobs? No. Fue el Estado el que hizo Estados Unidos en sus múltiples agencias de inversión. Les recomiendo un libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, que desmistifica que la innovación tecnológica proviene del sector privado. No, señor, la gran innovación tecnológica proviene del sector estatal. En Estados Unidos, en Alemania y en todas partes. Ahora, si yo no tengo los dólares, ¿cómo logramos hacer también esta innovación tecnológica? Entonces, sí, el otro día leía un periodista, que es un periodista razonable, decía que a partir del 25 con Vaca Muerta
y con el litio van a sobrar los dólares. Miren, yo les digo algo, hemos tenido también una balanza comercial muy importante y los dólares se fueron porque es esto que les dije al principio, la economía bimonetaria. Si nosotros seguimos teniendo como patrón, y hay algunos que hablan de que esto se soluciona ¿con qué? Con la dolarización. Mira vos. Mirá la dolarización. No, pero a mí me gustaría que se entendiera qué es esto. El otro día un empresario me hablaba de eso, un empresario muy importante en la Argentina, y yo me hablaba de Ecuador, pero yo les recomiendo que alguien, cuando tenga un tiempito, se dé una vuelta por Ecuador y si piensa que la Argentina puede ser así y replicar. ¿Por qué digo esto? Y quiero que lo entiendan. Porque la gente en la Argentina, o una parte importante de la sociedad, cree que la dolarización va a ser algo así como la convertibilidad, ¿no? Donde nos habían convencido que un peso valía un dólar. No es así. El valor de una moneda no lo da ninguna ley. El valor de una moneda lo da el tamaño de la economía del país que emite esa moneda. Y si además de que es la primera economía del mundo, tiene un par de portaaviones, entendemos por qué el dólar es el patrón de conducta. Hoy hay una gran cuestión geopolítica, ¿no? Pero la dolarización de producirse en la Argentina, el que va a tributar y el gran sacrificio de esa dolarización van a ser las clases medias argentinas. Piensen un minuto en esos que cortan las calles y que todo el mundo se enoja, que los planeros, que los negros, que esto, que el otro. Ellos no van a tener mayores problemas si hay una dolarización, porque el mayor consumidor de dólares no es el que come 1 o 2 veces por día nada más y no tiene ninguna otra. El gran consumidor de dólares en Argentina son las clases medias argentinas. Quiere decir que si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias argentinas no va a tener límites. Pero ¿cómo les pasa por la cabeza una moneda que emite otro país? ¿Cuánto va a valer su salario con respecto a eso? Tenemos que discutir y debatir estas cosas y obligar a que todos y cada uno de nosotros pensemos un poco más antes de repetir monocordemente, como si fuéramos allá en la época de la colonia y nos querían vender espejitos de colores. No podemos seguir comprando más espejitos de colores. Los argentinos nos han vendido durante mucho tiempo espejitos de colores. No más, no más, no más. Pero entonces el tema es que no hay solución, entonces aunque tengamos vaca muerta. No, claro. Si nosotros, por ejemplo, porque tenemos otro problema con la economía bimonetaria, tenemos también una Argentina que se ha informalizado y tiene un porcentaje de su población informal y una economía en negro. Algunos piensan que la economía en negro son únicamente los empleados informales que no están registrados y que sus... No. Les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos restaurantes van ustedes y cuando le dan el ticket es un ticket que dice comanda? ¿Vieron que no dice AFIP? ¿Vieron que no dice AFIP? Pues miren, no te estoy hablando del que te vende, porque algunos se enojan con los manteros. Hay alguno acá rionegrino que siempre tenía un problema con los manteros y las manteras tremendo, porque estaban en negro y porque eran informales. Y después, esos que se quejan de los manteros o de los informales, van a un restaurante, por ahí paquetísimo, y en el restaurante le dan un ticket comanda, la factura comanda, que no es la de la AFIP. Bueno, a despabilarse argentinos. Si nosotros miramos la PEA, o sea, la población económicamente activa, que serán unos 30 millones de argentinos más o menos, o sea, argentinos entre los 18 y los 65 años, los que tienen edad laboral. Tenemos registrados, sea como empleados privados, como empleados públicos, como monotributistas, como
autónomos, como monotributistas sociales, como empleadas de casa familiares de casa familiar, más o menos 11.600.000 argentinos. De esos 30 millones, de ellos tenemos registro. Después hay unos 7.800.000 argentinos, argentinas, que reciben un cheque, un ingreso que proviene del Estado. No estoy hablando de los jubilados, que es el sistema SIPA, el sistema de previsional. Estoy hablando de potenciar trabajo, AUH, progresar, etcétera, etcétera. Cuestiones que son políticas sociales, políticas de acción social. Pero hay 11.100.000, un 37%, o sea, fíjense lo que le estoy diciendo, población económicamente activa, o sea, población que labura, tengo registrado 11.600.000. Y que no tengo ningún registro de nada, tengo 11.100.000, casi 37% que no sabemos dónde están, ni qué son, ni qué hacen, y un 38% que sí. Esa es la Argentina en negro. Que no son los planeros, a los planeros los tenemos registrados, cada uno está registrado con un quill que es un ingreso que está registrado. Pero hay 11 millones aproximadamente de argentinos que no están registrados. Ahora, el conjunto de registrado y no registrado funciona como actividad económica. Y el problema que estamos teniendo es que el tema en negro o informal o no registrado me demanda el Estado, por actividad económica me demanda o pesos o dólares, pero resulta ser que yo no tengo la contrapartida del impuesto que cobro a la actividad para sostener el Estado. ¿Se dan cuenta cómo está funcionando? O sea, economía bimonetaria y además un tercio prácticamente en negro. Yo no sé todavía cómo estamos vivos, realmente. Somos milagrosos, realmente la Argentina es milagrosa. Entonces me parece que estas son las cuestiones que tenemos que discutir. ¿Y qué significa discutir? Esto significa, por ejemplo, administrar el comercio exterior para que no haya más festival de... Se enojaron algunos cuando hablé de festival de importación.